En los últimos meses, la familia real británica se ha visto envuelta en una tormenta de tensión e incertidumbre. Tras las doradas puertas del Palacio de Buckingham, las fracturas dentro de la monarquía se han vuelto más visibles que nunca. El rey Carlos, cuya salud ha mostrado signos de declive, se muestra cada vez más frágil en cada aparición pública. Su lucha ha suscitado preocupación no solo por su capacidad para cumplir con los deberes reales, sino también por la inminente cuestión de la sucesión. Mientras tanto, la reina Camila ha dado un paso adelante con creciente autoridad, consolidando su influencia de manera que ha dejado al público dividido. Para algunos, simplemente está llenando un vacío dejado por el debilitamiento del rey. Para otros, su presencia se siente como una silenciosa toma de poder, reavivando recuerdos de viejos escándalos y resentimientos que nunca terminaron de sanar. En medio de este frágil equilibrio de poder, el príncipe Guillermo se enfrenta a la creciente responsabilidad de llevar el futuro de la monarquía, mientras que el príncipe Harry permanece distanciado al otro lado del Atlántico. Cada movimiento, cada declaración, añade combustible a una atmósfera ya volátil. La imagen de unidad, antes cuidadosamente gestionada, ahora aparece plagada de grietas, y justo cuando la familia real menos podía permitirse más agitación, el anuncio de hoy ha sacudido a la nación. Es un anuncio descrito como trágico y monumental. Uno que sin duda remodelará la forma en que se ve la monarquía en casa y en el extranjero. Pero, ¿qué significa esto para la estabilidad de la corona? ¿Cómo reaccionará el público ante otro golpe a la frágil posición de la familia real? Y lo más importante, ¿marca esto el comienzo de un cambio irreversible en el poder real? ¿Qué opinas? ¿Crees que la influencia de Camila es ahora mayor que nunca? ¿O es este el momento para que Guillermo entre firmemente en escena? Londres despertó a su ritmo habitual. Turistas en el Palacio de Buckingham, guardias en perfecta quietud y las puertas del palacio brillando bajo la luz de la mañana, proyectando una estabilidad atemporal. Sin embargo, tras la grandiosidad, se cocía la inquietud. A media mañana, el ambiente cambió. Los periodistas se agitaron, las cámaras se realinearon y apareció el secretario de prensa real. Su postura tensa traicionaba la gravedad del momento. Cuando habló, su voz firme enmascaró un temblor. La salud del rey era mucho más grave de lo que el palacio había admitido. En un instante, la imagen de control se fracturó y el mundo se dio cuenta de que la fachada cuidadosamente protegida de la monarquía estaba empezando a desmoronarse. En un solo momento, meses de especulaciones se concretaron en la realidad. Los rumores que una vez persistieron sobre la fatiga, sobre las reuniones canceladas abruptamente, sobre las visitas secretas a especialistas médicos, ya no eran susurros. Ahora habían quedado al descubierto en blanco y negro. Puede que el secretario de prensa haya intentado sonar sereno, pero la verdad que portaba hizo añicos la ilusión de control. Algo dentro de la monarquía, algo vital se estaba desmoronando. Las cámaras rápidamente se dirigieron a los miembros de la familia real presentes. Cada rostro contaba su propia historia, tácita pero inconfundible. El príncipe Guillermo se mantuvo rígido, con la mandíbula tensa, sus ojos reflejando tanto ira reprimida como determinación inquebrantable. Claramente estaba asumiendo un papel más grande que él mismo, el peso de la corona ya presionando sobre sus hombros. A su lado, Catalina, siempre la imagen de la gracia, parecía tranquila a primera vista. Sin embargo, para aquellos que la estudiaban de cerca, la preocupación estaba ahí,
grabada en el ligero apretón de sus labios y en la forma cuidadosa en que mantenía su postura. Estaba firme, pero no intocable. Y luego estaba el rey Carlos. Su aspecto sorprendió a muchos. Parecía distante, frágil y alarmantemente fantasmal, como si la edad y la responsabilidad lo hubieran agotado, no solo física, sino espiritualmente. No parecía el hombre preparado para liderar una nación. Parecía alguien que se estaba desvaneciendo silenciosamente, luchando tanto contra el tiempo como contra el destino. Su presencia, frágil como era, proyectaba una larga sombra sobre el momento, un recordatorio de la vulnerabilidad humana dentro de la grandeza real. Pero quizás la parte más impactante de esa mañana no fue quién estaba allí, sino quién faltaba. La ausencia de la reina Camila no pasó desapercibida. De hecho, rápidamente se convirtió en el silencio más ensordecedor del día. Las preguntas surgieron de inmediato. ¿Estaba indispuesta? ¿La habían mantenido deliberadamente alejada de las cámaras? ¿O había algo más profundo y mucho más preocupante oculto tras su ausencia? Durante siglos, la monarquía había vivido del poder de los símbolos. Las apariencias importaban más que las palabras, y el silencio era a menudo el mensaje más poderoso de todos. Y sin embargo, en este caso, el silencio que rodeaba a la reina Camila gritaba más fuerte que cualquier anuncio oficial. Dejó al público inquieto, especulando y hambriento de respuestas. Los medios de comunicación se apresuraron a interpretar la situación, cada uno ofreciendo sus propias teorías. Algunos sugirieron que estaba protegiendo su salud. Otros creían que se estaba protegiendo de la tormenta emocional. Voces más atrevidas insinuaban tensiones dentro del palacio, conflictos que habían sido cuidadosamente ocultos hasta ahora. Cualquiera que fuera la verdad, un hecho era innegable. Su ausencia había magnificado la sensación de crisis. La imagen de la familia real, una vez tan cuidadosamente elaborada, se estaba resquebrajando ante los ojos del mundo. Tras las pulidas puertas y las tradiciones ancestrales, la monarquía se enfrentaba a algo que siempre había temido: la incertidumbre. Y la incertidumbre, cuando se viste con túnicas reales, no es solo personal, sino nacional. En esa mañana, lo que comenzó como un día aparentemente normal en Londres se convirtió en un capítulo de la historia, aún por desarrollarse. La multitud frente al palacio ya no veía solo puertas de hierro y guardias ceremoniales. Ahora miraban el silencio inquieto de una dinastía que se encontraba en una encrucijada donde cada mirada, cada ausencia y cada palabra susurrada llevaban el peso del destino. ¿Se ha deteriorado tanto la salud de Carlos? ¿Desde cuándo está luchando con este problema de salud? Profundicemos en los detalles del estado de salud del rey Carlos. El deterioro de la salud del rey Carlos. Según los informes, el rey Carlos III se enfrenta a uno de los periodos más difíciles de su vida, con crecientes preocupaciones sobre su salud y su legado. Si bien el Palacio de Buckingham guarda silencio, fuentes internas sugieren que el monarca está luchando tanto contra la fragilidad como contra el peso de su reinado. Lo que comenzó como un procedimiento de rutina para un agrandamiento de la próstata a principios de 2024 reveló un diagnóstico más grave: cáncer. Desde entonces, su condición ha empeorado, lo que plantea dudas sobre su fuerza para continuar. Detrás de los muros del palacio, se dice que el rey se enfrenta a la enfermedad con valentía, incluso mientras el público permanece protegido de toda la verdad. A los 76 años,
Carlos no es ajeno a las exigencias del deber ni al costo físico de una vida larga y activa. Pero quienes lo conocen de cerca describen a un hombre que ahora depende de un bastón para realizar incluso los movimientos más simples. Recientemente, fotografías tomadas en Sandringham, su finca campestre de 8.000 hectáreas en Norfolk, lo revelaron apoyándose fuertemente en un bastón de madera mientras paseaba por los cuidados senderos del jardín de las topiarias. En la superficie, las imágenes publicadas a través de la página oficial de Instagram de Sandringham parecían tranquilizadoras. Carlos sonreía, parecía alegre y estaba rodeado de la serena belleza de la finca. Pero quienes lo conocen mejor insisten en que el público solo ve un lado de la historia. Según fuentes internas del palacio, el rey está poniendo buena cara, enmascarando su dolor con una demostración casi obstinada de optimismo. Sabe que el final se acerca, confió una fuente, describiendo cómo el monarca, que una vez fue vigoroso, ahora camina lentamente, una sombra del hombre que una vez fue, el bastón, símbolo de su creciente fragilidad, se ha convertido tanto en una ayuda física como en un silencioso recordatorio de su mortalidad. Los informes también sugieren que el rey ha recurrido al alcohol, en particular al whisky, en un intento de mitigar la implacable incomodidad y la desesperación que la acompaña. «Está bebiendo mucho», dijo otra fuente interna, y agregó que la combinación de la salud en declive y la tensión emocional le ha pesado mucho. Esto, lamentaron, no es el final que Carlos o cualquiera cercano a él habría imaginado. Un hombre orgulloso debilitado, no solo por la enfermedad, sino por el dolor de saber que el tiempo se está acabando. A esta carga emocional se suma la tensión no resuelta con su hijo menor, el príncipe Harry. Su relación, tensa durante años, ha sido una fuente de dolor para Carlos durante todo su reinado. Muchos observadores creen que este vínculo fracturado solo ha profundizado la agitación interna del rey, dejándolo anhelando la reconciliación y al mismo tiempo enfrentando la cruda realidad de que las oportunidades para reparar la brecha pueden estar agotándose. A pesar de estas luchas, Carlos continúa cumpliendo con sus deberes lo mejor que puede. Sus apariciones, aunque menos frecuentes, se gestionan cuidadosamente para proyectar estabilidad y tranquilidad al público y a la Commonwealth en general. Quienes lo han visto en los últimos meses dicen que recurre a reservas de determinación para cumplir con su función, incluso cuando su cuerpo lo traiciona. Su compostura en público, contrastada con los informes de sufrimiento privado, pinta la imagen de un monarca que encarna el estoicismo frente a la adversidad. Lo que emerge de estos relatos no es simplemente la historia de un hombre que lucha contra la enfermedad, sino la de un rey que lucha con el doble peso del dolor personal y la responsabilidad pública. Para un monarca que pasó la mayor parte de su vida esperando ascender al trono, la cruel ironía de ser golpeado por la enfermedad tan pronto en su reinado no pasa desapercibida para nadie. A los ojos del mundo, el rey Carlos III sigue siendo el soberano, sigue siendo la figura de una institución centenaria. Pero detrás de los muros del palacio, según quienes lo conocen de cerca, también es un hombre que se enfrenta a la fragilidad, el arrepentimiento y la inevitabilidad del final de la vida. Si la historia recuerda esto como un triste final, o como el valiente capítulo final de una vida larga y compleja, dependerá de cómo se desarrollen los próximos meses. Aparte de la frágil salud del rey, ¿hubo otro anuncio que impactó tanto a los fanáticos reales? Vamos a averiguarlo. El regreso de la sombra de Diana.
Mientras Gran Bretaña luchaba por asimilar los inquietantes informes sobre la salud en declive del rey Carlos, el palacio hizo otro anuncio, uno que cayó como un trueno en toda la nación. Esta vez no se trataba del rey, sino de su hijo y heredero, el príncipe Guillermo, junto a su esposa, la princesa Catalina, revelaron lo que llamaron la iniciativa Diana. En la superficie, el anuncio sonaba sencillo. Un proyecto con mentalidad de reforma, diseñado para modernizar y expandir el trabajo caritativo de la monarquía. Se presentó como el siguiente paso para acercar a la familia real a los valores y las luchas de la Gran Bretaña moderna. Sin embargo, fue la elección del nombre lo que transformó esta iniciativa en algo mucho más grande que solo otro programa real. Al invocar el nombre de su difunta madre, Guillermo no solo estaba lanzando un nuevo esfuerzo, sino que estaba reviviendo un recuerdo que la monarquía había pasado casi 3 décadas tratando de controlar. Suavizar, enterrar bajo capas de narrativa oficial. La mera mención del nombre de Diana abrió viejas puertas y reavivó emociones que nunca se habían desvanecido por completo. La princesa Diana, que trágicamente perdió la vida en un accidente automovilístico en París en 1997, siguió siendo una de las figuras más influyentes de la era moderna. Su impacto no se midió solo en su belleza o su título, sino en su humanidad. Diana conectó con la gente de una manera que pocos miembros de la realeza se atrevieron a hacer. Se negó a ser una figura encerrada tras las puertas del palacio. En cambio, se adentró en el dolor del mundo y ofreció empatía. Abrazó a pacientes con SIDA en un momento en que el miedo y el estigma los aislaban. Caminó a través de campos minados, no como un truco, sino para arrojar luz sobre peligros olvidados. Habló con una honestidad que impactó al establishment, pero reconfortó a la gente común. Estos actos la grabaron para siempre en la memoria global. No como una reina que nunca fue, sino como una princesa del pueblo que siempre sería ahora, al nombrar la iniciativa en su honor. Guillermo y Catalina estaban uniendo el espíritu de Diana directamente al presente de la monarquía y a su futuro. Ya no se trataba solo de trabajo caritativo. Era un trabajo de legado. A las pocas horas del anuncio, las plataformas de redes sociales se iluminaron. Reapareció material antiguo de Diana. Su cálido abrazo a los niños enfermos, su risa sin esfuerzo, su tierna sonrisa que parecía llegar más allá de la lente de la cámara. Para millones de personas en todo el mundo, sintieron como si la propia Diana hubiera regresado, no en cuerpo, sino a través de su hijo y su esposa, finalmente reclamando el lugar que la historia le había negado dentro de la institución real. Pero dentro de los muros del palacio, la reacción fue mucho más complicada. Lo que parecía un tributo sincero al público apareció para otros como un acto audaz, incluso rebelde. Para el rey Carlos, la iniciativa Diana agitó fantasmas que había tratado de mantener enterrados. Le recordó capítulos dolorosos, el colapso de su matrimonio, los escándalos que siguieron y la perdurable sombra de una mujer cuya presencia parecía definir su reinado, incluso en su ausencia. Para él, esta iniciativa no se trataba solo de caridad. Era una reapertura de heridas que nunca habían sanado por completo. Para la reina Camila, el anuncio caló aún más hondo. Después de décadas de reconstruir cuidadosamente su imagen, construir confianza con un público escéptico y encontrar lentamente su lugar junto al rey, el nombre de Diana volvió a destacar, eclipsando todo. Para muchos, Diana seguía siendo la verdadera reina de corazones.
Y ahora, su memoria estaba siendo revivida en el centro mismo de la vida real. Los cuidadosos esfuerzos de Camila corren el riesgo de deshacerse en un instante. Su ausencia de eventos públicos recientes, una vez descartada como coincidencia o relacionada con la salud, comenzó a adquirir un nuevo significado. Fuentes internas susurraron que se había distanciado intencionalmente, reacia a respaldar un proyecto que podría diluir el mensaje de la monarquía y reducir su papel en la historia de la corona. Sin embargo, con Carlos debilitado, su voz se estaba desvaneciendo. Guillermo y Catalina, al parecer, ya no esperaban permiso. Estaban dando un paso adelante con confianza, reclamando no solo el futuro de la monarquía, sino también su alma. La iniciativa Diana era más que un programa, era una declaración al mundo. Era el legado de Diana renacido en el palacio. Era una revolución silenciosa. ¿Fue bien recibida la iniciativa del príncipe Guillermo? ¿Hubo alguna crítica silenciosa o abierta hacia la iniciativa? Profundicemos en los detalles de los rivales que se opusieron silenciosamente a la iniciativa. Las rivalidades silenciosas y los sutiles cambios de poder en el mundo exterior. Todo parecía tranquilo y ordenado. La monarquía seguía su ritmo habitual. Cortes de cintas, galas benéficas, apretones de manos con dignatarios y fotografías cuidadosamente escenificadas, diseñadas para proyectar unidad y fortaleza. Para el observador casual, nada parecía inusual. Sin embargo, detrás de esos brillantes momentos públicos, una historia diferente se desarrollaba silenciosamente. Debajo de la superficie pulida de la tradición y la ceremonia, había comenzado un cambio de poder sutil pero inconfundible. Fueron los periodistas quienes recogieron el olor primero. Los reporteros que seguían de cerca el calendario real notaron que el latido del corazón de la monarquía estaba cambiando. El palacio de Kensington, hogar del príncipe Guillermo y la princesa Catalina, de repente estaba generando más titulares, más atención y más emoción que Clarence House, la sede del rey Carlos y la reina Camila. En las ruedas de prensa, en los artículos de fondo e incluso en las columnas de chismes, la atención se inclinó hacia Guillermo y Catalina. Los asesores que una vez sirvieron a Carlos con absoluta lealtad, ahora estaban redirigiendo sus energías. Comenzaron a elaborar estrategias que colocaban a Guillermo en el centro de atención, no a su padre. Incluso las reuniones del palacio, que antes giraban en torno a la presencia del rey, gradualmente adquirieron un nuevo tono, moldeado en torno al aire en su lugar. El príncipe Guillermo, durante mucho tiempo considerado cauteloso y algo reservado, pareció transformarse casi de la noche a la mañana. La vacilación que una vez definió su personalidad pública dio paso a una confianza silenciosa pero innegable. Sus discursos comenzaron a resonar con una convicción más aguda. Su voz tenía peso. Sus movimientos, una vez cuidadosos y discretos, ahora revelaban propósito e intención. Ya no parecía un hombre simplemente esperando que le entregaran la corona. Parecía alguien que ya llevaba su peso sobre sus hombros. Y a cada paso estaba Catalina, la princesa de Gales. Ella no era solo una figura de apoyo. Ella era el ancla de la creciente influencia de Guillermo. Mientras que las apariciones de Camila a veces se sentían guionizadas y calculadas, la presencia de Catalina irradiaba nosotros y sinceridad. Cada visita al hospital, cada compromiso escolar, cada cálido intercambio con la gente común mostraba su don natural para la conexión. Su autenticidad la convirtió en el rostro más confiable de la monarquía.
Encuesta tras encuesta confirmó lo que el público ya sentía. Su popularidad se disparaba. No era simplemente admirada. Se confiaba en ella. Y en esa confianza superó a Camila, a veces incluso rivalizando con el propio Carlos. La tensión, tácita durante meses, finalmente se reveló en un momento sutil, pero revelador. En un almuerzo benéfico, a Camila se le preguntó sobre la iniciativa Diana, un proyecto que honraba a la difunta princesa de Gales. Con una sonrisa educada, respondió: «La monarquía siempre ha servido con dedicación. No necesitamos invocar el pasado para probarlo». Fue una respuesta medida, cuidadosamente redactada, pero para el mundo tenía otro significado. La prensa leyó entre líneas. Muchos lo interpretaron como un rechazo velado al legado de Diana y, por extensión, de Catalina, quien había tomado el recuerdo de Diana como parte de su misión. A las pocas horas, los titulares ardían con especulaciones. Las redes sociales explotaron, enmarcándolo como un choque entre dos mujeres. Camila encarnando a la vieja guardia y Catalina simbolizando la renovación. Catalina no respondió de inmediato. Esperó. Días después, en un modesto evento dedicado a la iniciativa, habló con tranquila autoridad, mirando al público, dijo: «Este trabajo no se trata del pasado, se trata del futuro que construimos juntos». La declaración fue simple, pero su peso fue inconfundible. No solo estaba protegiendo el recuerdo de Diana, lo estaba llevando adelante, tejiéndolo en el próximo capítulo de la monarquía. Y una vez más, el público se inclinó hacia ella. Había logrado convertir una rivalidad potencial en una declaración de visión, una que la gente encontró tanto inspiradora como esperanzadora. Dentro del palacio, los susurros se hicieron más fuertes. El personal que antes había evitado cuidadosamente las comparaciones ahora admitía lo que era obvio. La influencia estaba cambiando lenta y constantemente. El poder se estaba alejando de Carlos y Camila hacia Guillermo y Catalina. No era una rebelión, ni una exigencia de abdicación. Era algo más silencioso, más deliberado, un reequilibrio, una palabra cuidadosamente elegida, un gesto reflexivo, una ausencia estratégica a la vez. La monarquía aún no había cambiado de manos oficialmente, pero en la mente de muchos, la prensa, el público e incluso los miembros del palacio, el futuro ya estaba aquí, y sus nombres eran Guillermo y Catalina. ¿La oposición simplemente se marchitó naturalmente con el tiempo? ¿Se convirtió en otra apertura de viejas heridas? Profundicemos en los detalles de las nuevas grietas que siguieron al anuncio de la iniciativa. Viejas heridas, nuevos conflictos, las rivalidades dentro de la Casa Real rara vez son simples, y esta no fue una excepción. Justo cuando parecía que la tensión se había asentado, otra figura poderosa entró en escena: la princesa Ana. Ana ha sido respetada durante mucho tiempo por su lealtad inquebrantable, su honestidad directa y a veces mordaz, y su implacable devoción al deber. A diferencia de otros, tiene poco interés en el drama y los susurros que a menudo se arremolinan por los pasillos del palacio. Sin embargo, incluso alguien tan disciplinado como Ana no pudo ocultar su irritación para siempre. Detrás de las apariencias pulidas, fuentes internas dicen que se había frustrado abiertamente con Camila. Lo que hizo que su grieta fuera notable no fue solo su agudeza, sino su historia. Era una tensión arraigada en décadas de relaciones enredadas.
Para rastrear los comienzos, uno debe mirar hacia atrás a principios de la década de 1970. En ese momento, Anna estaba estrechamente relacionada con Andrew Parker B.S., el apuesto oficial de caballería que luego se casó con Camilla. Aunque su vínculo finalmente se enfrió, la conexión fue lo suficientemente significativa como para dejar su huella. Cuando Camilla luego se enredó con Carlos, el futuro rey, la situación se volvió aún más complicada. Lo que podría haber permanecido como una incomodidad privada, floreció lentamente en una cuña de por vida entre las dos mujeres. En la década de 1980, el escándalo del triángulo amoroso, Carlos, Camilla y Diana, ya no era solo un chisme. Se convirtió en una herida abierta para la familia real. La humillación que sufrió Diana fue sentida por toda la nación, y un que admiraba la fuerza de Diana nunca olvidó el dolor. Le resultó difícil, tal vez imposible, perdonar a Camilla por su papel en él. Para Une, no se trataba solo de lealtad personal, sino de la dignidad de la propia monarquía. Cuando Carlos finalmente se casó con Camilla en 2005, algunos creyeron que el paso del tiempo suavizaría las viejas heridas. Sin embargo, el comportamiento de Anna contó otra historia. Permaneció civilizada, pero su calidez estaba ausente. Fue cortés en público, pero notablemente fría. Su tono y acciones a menudo llevaban señales sutiles de que Camilla nunca sería una verdadera reina en sus ojos. Aquellos cercanos a Anna afirmaron que veía a Camilla como una forastera permanente, aceptada por necesidad, pero nunca abrazada. Los acontecimientos recientes solo han hecho que esta tensión vuelva a ser más evidente. Cuando Camilla recibió el reconocimiento por su trabajo de alfabetización en la Universidad de Londres, muchos notaron un momento pequeño pero revelador cuando las dos mujeres se preparaban para partir. Anna permitió que Camilla caminara delante. Para el observador casual, parecía un gesto de respeto, el orden natural de precedencia, pero aquellos que conocían su historia lo interpretaron de manera diferente, no como deferencia, sino como desafío silencioso, una negativa a reconocer genuinamente el rango de Camilla. En el mundo de Anna, la cortesía podía ser un arma tanto como la bondad. No mucho después, Camilla anunció su retiro de un importante evento real, citando enfermedad. En la superficie, parecía rutinario. Los compromisos reales son exigentes y la salud debe ser lo primero. Sin embargo, el momento elegido despertó preguntas en la prensa y tras las puertas del palacio. ¿Estaba Camilla genuinamente indispuesta o se estaba retirando deliberadamente? Algunos especularon que estaba cansada de luchar por su lugar en el centro de la monarquía. Otros se preguntaron si estaba siendo apartada silenciosamente. La línea entre la elección personal y la estrategia del palacio se difuminó y los susurros solo se hicieron más fuertes. Mientras tanto, Anna siguió adelante como siempre lo había hecho. Su agenda se mantuvo apretada, su presencia constante. Donde Camilla parecía frágil, Anna parecía inamovible. El contraste entre las dos mujeres se volvió casi simbólico. Camilla, que a veces se desvanecía en el fondo, parecía representar las luchas de la monarquía, sus grietas, sus controversias, sus momentos de debilidad. Y, por el contrario, personificaba la resiliencia, la disciplina y una fuerza tranquila que tranquilizaba al público. Para muchos observadores, esta dinámica pintó una imagen impactante del futuro de la monarquía. Por un lado, estaba Camilla, agobiada por el pasado
y luchando por la legitimidad. Por otro lado, estaba Ana, firme e inquebrantable, llevando los deberes de la corona con una seriedad que nunca vacilaba. Y detrás de ellos dos se alzaba la generación más joven, Guillermo, Catalina y sus hijos, listos para reclamar su lugar en un mundo cambiante. Al final, la historia de Ana y Camila no se trata solo de dos mujeres en conflicto. Se trata de lo que representan: el choque de viejas heridas y responsabilidades presentes, la lucha entre las sombras que se desvanecen y el deber perdurable. Y la pregunta tácita: ¿de qué tipo de monarquía surgirá de estas rivalidades? ¿Cuáles son las implicaciones de los anuncios en la monarquía? ¿La oposición logrará redefinir la iniciativa? ¿Podrá la corona soportar el peso del drama que podría desarrollarse en los próximos años? Vamos a averiguarlo. Sombras detrás de la corona. Durante más de un milenio, la monarquía británica ha sobrevivido a guerras, escándalos, abdicaciones y revoluciones. Pero hoy, su mayor desafío radica en su interior. El rey Carlos, después de 70 años de espera, finalmente lleva la corona. Sin embargo, su reinado ya corre el riesgo de verse eclipsado por el legado de la reina Isabel VI y el recuerdo imperecedero de Diana, la princesa del pueblo. En lugar de ser un monarca de la Reforma, Carlos puede ser visto como uno que preside la transición, mientras otros se preparan silenciosamente para el futuro. La reina Camila enfrenta su propia batalla. Una vez despreciada, ha luchado para asegurar su lugar. Pero el fantasma de Diana y la creciente popularidad de Catalina, la princesa de Gales, proyectan largas sombras. Aunque coronada, Camila teme la irrelevancia. Su papel corre el riesgo de ser eclipsado no por el escándalo, sino por la fuerza de la historia y el sentimiento público. La monarquía perdura, pero el poder está cambiando dentro de sus propios muros. Guillermo y Catalina cargan con la carga más pesada de todas. A ellos pertenece el futuro de la monarquía. El público los mira como símbolos de la modernidad, como la pareja que puede dar vida a una corona antigua sin romperla. Sin embargo, esta expectativa es un peso peligroso. Deben modernizar, pero nunca parecer rebeldes. Liderar, pero nunca parecer que están arrebatando el trono de las manos de Carlos. Deben llevar la monarquía hacia adelante, honrando para siempre el pasado. Un pasado atormentado por Diana, cuya imagen persiste como inspiración y comparación implacable. Luego está la princesa Ana, siempre vigilante, siempre estable. No compite por el centro de atención. Sin embargo, su fuerza silenciosa hace que su presencia sea inevitable. En ella, la gente ve la lealtad y la estabilidad que la monarquía tanto necesita. Incluso mientras sus otros miembros luchan con la rivalidad y el rumor. Todas estas figuras, Carlos, Camila, Guillermo, Catalina, Ana e incluso el espíritu persistente de Diana, forman los hilos de un tapiz que se está volviendo a tejer lentamente. La corona no se está desmoronando, pero está cambiando. El poder se está moviendo de maneras que no siempre se pueden decir en voz alta, y así el mundo observa, haciendo preguntas que ningún comunicado de prensa real responderá jamás. ¿Se está preparando a Guillermo para tomar el trono antes de lo que nadie admite? ¿Es el paso atrás de Camila del centro de atención temporal o el comienzo de su silencioso eclipse? ¿Se ha convertido Carlos ya más en una figura decorativa que en rey? Y lo más inquietante de todo, ¿ha regresado Diana en la muerte para dar forma a la historia una vez más? Su recuerdo abriéndose camino a la fuerza en los salones del palacio. La monarquía prospera en el silencio.
Su mayor poder siempre se ha encontrado no en las proclamaciones, sino en los susurros, en las ausencias, en las miradas intercambiadas durante ceremonias cuidadosamente escenificadas. Sin embargo, el silencio no puede enmascarar la realidad para siempre. Algo está cambiando detrás de las sonrisas pulidas y las coronas brillantes. El cambio está sucediendo a plena vista. La monarquía no se está cayendo. Está siendo remodelada deliberadamente, estratégicamente y en silencio. Y mientras el mundo se inclina más para presenciar esta transformación, una verdad se vuelve clara. Los secretos más profundos de la monarquía no están escritos en discursos oficiales ni grabados en monumentos de piedra. Viven en la rivalidad, en la memoria y en el silencio que habla más fuerte que las palabras. La corona perdurará como siempre lo ha hecho. Pero la pregunta más apremiante ahora no es si sobrevivirá. Es sobre qué cabeza descansará mañana.